Bienvenidos al avance del capítulo 93 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, La fuerza de una madre, que está siendo transmitida por Univisión y nuestro canal Eli TV. Felix estaba por salir de su carro cuando, al abrir la puerta, otro vehículo que pasaba la golpeó. El conductor del otro coche descendió furioso, lanzándole insultos y reprochándole que no sabía manejar. En su enojo, exigía que ella pagara por los daños. La tensión creció tanto que un hombre que caminaba por la zona se acercó con rapidez para tratar de poner orden, pidiéndole al conductor que se calmara porque no valía la pena armar tanto alboroto. Sin embargo, Felix, alterada por la situación, no lograba serenarse. Su enojo era tal que continuaba discutiendo con rabia, como si necesitara descargar todo lo que llevaba adentro. Mientras tanto, Bora decidió consentir a Dennis llevándolo a comer una hamburguesa, algo que le encantaba al niño. Durante la comida, Rhea le recordó a Dennis que debía agradecerle a Bora por la invitación. El pequeño lo hizo con educación, aunque de inmediato le preguntó con curiosidad a qué se dedicaba. Bora, con serenidad, le explicó que era chocolatero y dueño de una fábrica de chocolate. Aquello desató la imaginación de Dennis, que comenzó a soñar despierto con un mundo entero hecho de chocolate, casas, árboles y calles cubiertas de dulzura, donde él corría y comía sin parar. Fascinado, le dijo a Bora que quería conocer esa fábrica. Bora respondió que hacía tiempo no iba, pero que podrían visitarla para ver cómo marchaban las cosas. La idea lo emocionó tanto que Dennis volteó hacia su madre rogándole que fueran ya mismo. Karsu, al ver su entusiasmo, no pudo evitar sonreír con ternura, y Bora aprovechó para decirle que había hecho un gran trabajo en la crianza de su hijo, dejando ver su admiración por ella. Por otro lado, Felix relataba a Turkan todo lo sucedido con el accidente, detallando cómo terminó discutiendo con el conductor. Turkan, escuchándola con calma, le señaló que ella tenía un carácter muy fuerte y que solía reaccionar con gritos cuando las cosas se complicaban. Felix, sin sentir culpa alguna, contestó que no había actuado mal, que simplemente se defendió porque el hombre la insultó primero y ella no estaba dispuesta a quedarse callada. En ese momento, Turkan le pidió a Aika que trajera café, y la joven salió sin decir palabra. Aprovechando la ausencia de ella, Felix le comentó a Turkan que tal vez estaba siendo demasiado estricta con su hija. Pero Turkan aclaró que no era cuestión de dureza, sino de preocupación. Le confesó que temía por Aika, pues la veía cada vez más obsesionada con la idea de acercarse a Bora, y eso le generaba un profundo desasosiego, temiendo que terminara metida en un problema. Mientras tanto, Rhea llegó a su casa con el rostro desencajado por la furia. Apenas entró, encaró a Hande, exigiéndole explicaciones sobre cómo era posible que Dennis hubiera desaparecido, si su única tarea era cuidar a los niños. Hande, nerviosa y molesta, le respondió que no tenía la culpa, que nunca obligó al niño a irse y que no podía controlar cada movimiento que hacía. Pero Rhea, sin aceptar excusas, aseguró a sus hijas que todo se resolvería, aunque dejó claro que, si lograban encontrar a Dennis, nadie debía decirle nada a Karsu. Luego, con dureza, le advirtió a Hande que no pensaba perdonarla y que más adelante se las cobraría. Ella sugirió que lo mejor sería acudir a la policía, pero él la calló de inmediato, diciéndole que no tenía derecho a opinar y ordenándole que saliera a buscar a Dennis de inmediato, sin importar cómo. Irmak seguía firme en su intención de descubrir qué tramaba Tekin. Con esa idea en mente, le dijo a Osman que iría a su local con la excusa de que alguien lo había estado buscando, para ver si así lograba obtener más información. Al llegar a la oficina, le comentó a Tekin que una mujer había preguntado por él, que había dejado un número y que se le veía nerviosa, como si ocultara algo. Tekin, algo molesto, le preguntó por qué le contaba eso, a lo que Irmak respondió que solo estaba compartiendo lo que había notado, sin inventar nada. Sin embargo, él le recordó que apenas llevaba poco tiempo en el barrio y que no entendía por qué se involucraba en asuntos que no le correspondían. Le aconsejó que mejor regresara a su trabajo. Aunque volvió con Osman, Irmak no estaba tranquila y decidió salir temprano. En cuanto pudo, llamó a Mert para pedirle verse lo antes posible, asegurándole que era algo urgente. Mientras tanto, Xian se atrevió a llamar directamente a Ki-bang. Este, al ver su número, contestó indignado, reclamándole cómo tenía la osadía de buscarlo después de todo el daño que había hecho tanto a él como a Karsu. Xian, con tono arrepentido, le dijo que todo había sido un malentendido, que Rhea lo había manipulado y le había prometido dinero que nunca le pagó. Insistió en que ahora tenía la posibilidad de ayudar a Karsu y realmente quería hacerlo. Aunque Ki-bang no terminaba de confiar, le advirtió que si volvía a traicionarlos, esta vez iba a enfrentarse directamente con él. Xian le aseguró que no debía preocuparse, que cumpliría con todo lo que le pidiera sin desviarse. Por otro lado, Rhea, cada vez más desesperado, se dirigió a la estación de policía para poner una denuncia por la desaparición de Dennis. Allí explicó lo sucedido, pero el oficial le dijo que había que esperar un tiempo determinado antes de declarar a un niño como desaparecido. También le preguntó si había verificado con la madre, ya que a veces los menores se van con ella sin avisar. Rhea, tajante, respondió que eso era imposible porque sus hijos no querían saber nada de Karsu. El policía, aún así, insistió en que debía informarla. Rhea se alteró aún más y descargó su enojo contra Hande,
culpándola de todo lo ocurrido. Comenzó a gritar, pero los oficiales intervinieron para pedirles que no discutieran allí. Furioso, Rhea salió de la comisaría sin aceptar razones. En ese momento, Karsu llegó con Dennis a la casa de Turkan, donde también estaba Felix. Todos se llenaron de alivio al ver al niño sano y salvo. Poco después apareció Irmak y también se alegró al encontrarlo bien. Dennis contó que había escapado porque Hande lo regañaba y le gritaba constantemente. Karsu relató que un hombre la había llamado para avisarle que tenía a Dennis y gracias a él pudieron recuperarlo, reconociendo todos que aquel señor fue de gran ayuda. Dennis, por su parte, no podía contener la emoción porque Bora lo había invitado a conocer su fábrica de chocolate, algo que lo hacía sentir en las nubes. Turkan, sonriente, comentó que aún no sabía si Bora era bueno o malo, lo que generó risas entre todos. En medio de la conversación, Karsu aseguró que cuando viera a Rhea no iba a quedarse callada, que él tendría que pagar por todo lo que había pasado. Felix, sorprendida, le preguntó si pensaba devolverle el niño, pero Karsu fue contundente, no se lo entregaría, Dennis se quedaría con ella aunque Rhea no estuviera de acuerdo. Kivan llegó con una noticia que parecía traer alivio. Le contó a Karsu que Jian estaba dispuesto a darle el divorcio de manera legal y sin más obstáculos. Irmak, presente en la conversación, expresó su desconfianza, convencida de que Jian no era alguien en quien se pudiera confiar nuevamente. Sin embargo, Kivan explicó que lo sucedido antes se debía a que Rhea lo había manipulado con falsas promesas de dinero, las cuales nunca cumplió. Karsu recibió la noticia con esperanza, considerando que era una oportunidad para que todo avanzara. Kivan agregó que Jian quería hacer lo correcto esta vez y propuso organizar una reunión esa misma noche para dejar todo solucionado. En medio de la charla, Felix reveló algo sorprendente: el comprador de la casa que tanto misterio había causado era en realidad Hassan, quien lo había hecho para ayudarla. Todas quedaron impactadas, pero al mismo tiempo agradecidas, y terminaron celebrando con un pedazo de pastel que Turkan había llevado. Por otro lado, Irmak seguía atenta a lo que ocurría con Tekin. Le comentó a Kivan que lo había notado extraño, como si ocultara algo importante. Merck, que también estaba presente, le advirtió que debía ser cuidadosa y no arriesgarse demasiado, pues Tekin podía estar empezando a sospechar de ella. Kivan intervino, señalando que lo fundamental era averiguar qué había detrás de una misteriosa puerta secreta en el local de Tekin, convencido de que escondía algo clave. Irmak aseguró que no pensaba detenerse hasta descubrirlo, y entonces Kivan propuso entrar al sitio la noche siguiente, cuando todo estuviera más tranquilo, para investigar lo que había allí dentro. Mientras tanto, Karsu dedicaba un momento especial a Dennis. Sentados juntos, trataba de transmitirle calma, peinándolo con paciencia y ternura. Dennis, con una sonrisa enorme, le confesó que se sentía protegido y feliz estando con ella. También le recordó con entusiasmo que al día siguiente irían a conocer la fábrica de chocolate de Bora, algo que lo emocionaba profundamente. Entre risas y fantasías, decía que quería comer más chocolate del que jamás había probado. Karsu lo miraba enternecida, disfrutando de verlo tan alegre e ilusionado, convencida de que ese instante de paz era invaluable para ambos. En otro ambiente, Aika descendió de su habitación con un atuendo que dejaba claro que se preparaba para un evento importante. Turkan, intrigada, le preguntó a dónde iba, y Aika respondió que primero tenía una reunión y luego cenaría con Bora. Su tía le insistió en que no era correcto ocultárselo a Karsu, ya que ella no solo era su prima, sino también la asistente de Bora, y podía verse afectada sin saberlo. Pero Aika restó importancia al asunto, afirmando que solo era una cena. Más tarde, en la reunión, sorprendió a todos al entregar un regalo a la esposa del amigo de Bora con motivo de su boda. Al abrirlo, descubrió que era una yantra, lo que la emocionó profundamente. Aunque Bora observaba con incredulidad los movimientos de Aika, su amiga entendía que cada gesto de ella respondía a un plan meticuloso, pues Aika tenía perfectamente claro lo que quería lograr. En la otra reunión, Hina se escabulló un momento con la intención de encontrarse con Efren. Cuando lo vio, fingió sorpresa, aunque en realidad lo había estado buscando. Con una sonrisa, le dijo que había sido pura casualidad hallarlo allí y le propuso dar un paseo para conversar. Mientras caminaban, Hina comenzó a coquetearle de forma abierta, lanzándole comentarios insinuantes y sonrisas, intentando captar toda su atención. Efren, por su parte, se mostraba reservado, limitándose a sonreír ante sus ocurrencias sin involucrarse demasiado en el juego de ella. La charla se alargó hasta que Efren mencionó que conocía a Felix desde hacía años y que la había estado ayudando en distintas situaciones. Ese comentario cambió de inmediato la actitud de Hina. La expresión juguetona se transformó en molestia, y no pudo evitar interrogarlo sobre en qué consistía esa ayuda, dejando ver un claro gesto de celos. Incluso llegó a decir que Felix era una degenerada, algo que hizo que, por primera vez, Efren se pusiera serio. Con voz firme, le pidió que no volviera a hablar así, porque Felix era una excelente persona. Después de ese momento incómodo, él decidió marcharse, alegando que tenía cosas que hacer, mientras Hina se quedaba sola, intrigada por el misterio que rodeaba a Efren. Ya en casa, Karsu acompañó a Dennis hasta su habitación, asegurándose de que estuviera cómodo antes de dormir.
le dijo que al día siguiente sería un día especial, porque finalmente conocería la fábrica de chocolates, algo que lo llenaba de ilusión. Dennis, feliz, no tardó en quedarse dormido. Para Karsu, esa escena fue un bálsamo. Después de tantas tensiones, tener a su hijo tranquilo a su lado era el mayor regalo. Pero la calma no duró demasiado, porque un fuerte llamado en la puerta interrumpió la serenidad de la noche. Cuando abrió, se encontró con Rhea, visiblemente afectado. Él intentó empezar la conversación justificándose, diciendo que todo lo sucedido había sido culpa de Hande y no de él. Sorprendido por la serenidad de Karsu, le preguntó por qué no estaba alterada ni gritándole. Ella, en lugar de responder directamente, le devolvió otra pregunta. Quería saber qué era lo que él realmente pensaba. Entonces Rhea fue al punto, le preguntó si tenía a Dennis. Karsu, sin rodeos, le respondió que sí. En ese instante, él se derrumbó emocionalmente, reclamándole por qué no le había avisado, confesándole que había pasado el día entero desesperado, temiendo lo peor. Karsu le explicó que Dennis había salido de casa y que un hombre lo ayudó a regresar con ella, de lo contrario aún estaría perdido. Rhea, entre lágrimas y ansiedad, le pidió ver a su hijo, pero ella lo detuvo con firmeza. Le dijo que Dennis iba a quedarse cerca de ella, que si no aceptaba esa realidad, se verían en un tribunal, porque esta vez estaba dispuesta a luchar con todo por sus hijos. Rhea, frustrado, le pidió al menos que le dejara verlo, pero Karsu fue tajante. El niño estaba dormido y no lo iba a despertar. Lo mejor que podía hacer era marcharse y prepararse, porque la batalla apenas comenzaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.